Bueno, buen día chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a empezar a trabajar un poco con poesía vanguardista, sobre todo con el uso que hace la poesía de vanguardia del espacio. Vamos a ver unas poesías que, como ya estarán observando en la pantalla, no responden a la distribución convencional, a lo que nosotros estamos acostumbrados como una organización en estrofas, respondiendo una métrica. Acá nos vamos a encontrar directamente con un espacio que se organiza en función de una organización más plástica. Los caligramas son formas poéticas que en realidad existen desde la antigüedad, incluso entre la cultura griega clásica ya hay registros, también hay registros, por ejemplo, de la poesía hindú, siguiendo las formas de los mandalas. Pero es cierto que durante el siglo XX hubo una escuela de poetas con Guillaume Apollinaire a la cabeza que hicieron un uso muy extendido de esta forma y que la llevaron al límite, ¿no? Por eso es que se suele considerar al caligrama como uno de los máximos exponentes de la poesía vanguardista. Acá tenemos un primer ejemplo, el poema Helicóptero. Fíjense cómo se aprovecha la O, que es justamente el centro de esta palabra como eje de, bueno, de las aspas, ¿no?, del helicóptero. Tenemos una poesía que en realidad arranca por el título, dice: helicóptero de la muerte, zumba y zumba dejándonos el cráneo y el esqueleto temblorosos. Como olvidar el tableteo de aquellas metralletas tartamudas, arrasando con furia a los francotiradores apostados en las azoteas y los tejados de esos edificios cercanos a la Moneda. Memoria, basural de imágenes, ¿para qué embellecerte escribiendo versos en el aire? Fíjense que resuena este clima de posguerra. Recuerden que hablábamos de la Primera Guerra Mundial como un clima decisivo para el surgimiento de las vanguardias. Fíjense que acá el principal tema lo ofrece el contexto de la guerra, la cuestión de la memoria, este primer impacto de la sangre, ¿no es cierto?, y de la muerte de la guerra. Acá tenemos otro ejemplo con otro tipo de dibujo, mucho más producido. También se enfatiza por la caligrafía del poeta. No lo voy a leer porque está en francés. Me pareció que estaba bueno leerlo así, verlo al menos en francés, para que vean también cómo el uso de la caligrafía del poeta ayuda también a generar la imagen. Acá tenemos otro que dice: leer parece leer, pero es soñar, sentir, crecer, imaginar, pensar, sufrir, cambiar, abrir, discutir, abrir, liberar, investigar, desatar juntos, compartir, iluminar. Fíjense que este es un poema que bien podríamos haber escrito cualquiera de nosotros, no tiene nada de raro. Acá tenemos otros dos que juegan con las palabras que presentan. Por un lado, hipocresía. Fíjense que en la palabra hipocresía se destaca el sí, incluso destacan la tilde también, que se va a repetir en esta palabra. Hipocresía que radica en la contradicción o en el oxímoron, podríamos decir, entre el no, 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 no y el sí que se forma, ¿no es cierto? Bueno, es muy obvio lo que presentan, pero está muy bueno cómo trabajan esta figura poética del oxímoron. Acá tenemos otra cuestión ya más vinculada a lo semántico. Fíjense que se hace una especie de torregrama donde se parte de la palabra amor y se van agregando algunas letras. Seguramente si alguno gusta de los juegos de crucigramas y demás, alguna vez habrá visto esta propuesta como una especie de acertijo. Y fíjense cómo el agregado de alguna letra resulta en la palabra mortemor, ¿no? Ahí empieza a aparecer dentro del amor la muerte y el temor, ¿no? Fíjense que es muy sugerente este trío de palabras.
Bueno, acá tenemos otros ejemplos de estas organizaciones espaciales diferentes, siguen con esta lógica de formar algún tipo de imagen. Recuerden que las imágenes son importantes en la poesía, imágenes que tienen que ver con lo sensorial, no solo con la imagen visual, sino también con la imagen táctil o la imagen olfativa, gustativa. La explosión de los sentidos es bien propio de la poesía. Acá en los caligramas se va a combinar especialmente la imagen visual con lo sonoro, ¿no es cierto? Con esta idea del significante que hablábamos en la clase anterior, con la forma de las palabras, ¿no es cierto? Que enfatizan de alguna manera esas imágenes. En esta primera poesía tenemos, fíjense, la imagen de un puñal, y esta imagen se va a seguir trabajando en el poema. Dice: tu primera mirada de pasión, aún la siento clavada como un puñal dentro del corazón. Acá fíjense que sí se conserva la rima, tenemos una rima claramente consonante entre pasión y corazón, cosa que se rompía en los poemas anteriores. Fíjense que en los anteriores no había una rima que se mantuviera, ni siquiera una rima sonante. Lo mismo va a pasar acá en Nipona. Ven, flor rara de aquel Edén que llaman Yoshiwara. Ven, muñequita japonesa, que vagaremos juntos nuestro anhelo. Cabe el maravilloso estanque de turquesa bajo un cielo que extiende el patio de ónix de su velo. Hasta aquí, en esta primera parte del poema, tenemos comparaciones que claramente elevan a quien le cantan o a quien le escriben este poema. Corresponde con un modelo ideal de belleza, pero fíjense cómo sigue. Deja que bese tu rostro oblicuo que se estremece por un inicuo brutal deseo. Oh, déjame así, mientras te veo como un biscuit. Acá ya hay una ruptura en cuanto a lo simbólico, cómo se construye esa amada, mientras te veo como un biscuit, ¿no es cierto? Ahí hay una irrupción de algo que desautomatiza, para usar el vocabulario que incorporábamos la semana anterior, esta percepción a la que estamos acostumbrados. Fíjense que venían hablando de muñequita japonesa, de un estanque turquesa del cielo, de un patio de ónix, ¿no es cierto? Todos materiales nobles e ideales, para después compararla con un biscuit, ¿no? Con un pedazo de bizcochuelo reseco, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Acá está bueno cómo se está trabajando la idea del doble. Todas las tardecitas mi gata mira, sentada en la ventana, a su nueva amiga, pero ella no imagina que hay un espejo, ni sabe que esa gata es su reflejo. Acá casi que se propone el lenguaje como un juego, casi como un juego de niños. Recuperar la sensibilidad infantil es propio también de las vanguardias, es propio del surrealismo, ¿no es cierto? No solo la idea del juego, de lo lúdico, sino también de esta perspectiva de los niños. Acá, por supuesto, que la idea del doble está clarísimo. Digo lo infantil por la ingenuidad, ¿no es cierto?, que se está explotando. Bueno, y ahora vamos a ir a un poema que no vamos a leer completo, porque en realidad si yo se los leyera condicionaría la lectura de ustedes. Fíjense que, a ver si lo puedo achicar un poquitito, ahí, para que lo veamos completo. Fíjense que este poema en realidad no tiene principio ni final. Es un poema que se puede comenzar a leer casi por cualquier lugar. Los invito a que cuando yo termine de hablar pongan pausa en el video o en cualquier momento, ahora mismo si quieren, pongan pausa y se detengan, traten de encontrarle un sentido. Van a ver que uno puede comenzar casi por cualquier lugar y ofrece diferentes sentidos. Acá también tenemos una explosión de la puntuación. Fíjense que aun cuando parece que termina, fíjense por ejemplo acá, tan íntimo que solo es traducible en un sopor, hay una mayúscula pero no tenemos un punto. Acá pasa lo mismo, a veces hay alguna coma, a ver, acá
hay algunas mayúsculas caprichosas, tenemos también paréntesis sueltos, signos de interrogación que se abren pero no sabemos dónde se cierran. A ver, acá tenemos una ruptura total de la normativa, no solo un uso original del espacio, sino también un uso muy libre de la normativa, también de las mayúsculas, en fin, el hecho de que se prevean desde la escritura muchas lecturas distintas, muchas apropiaciones, también le da al lector de la poesía un rol mucho más activo, ¿no es cierto? Es casi un rol que complementa el acto de escribir, porque la escritura del poeta se termina con la lectura del que disfruta la poesía, ¿no? Porque casi que no se puede separar un acto de otro. La escritura de la poesía, el significado final, el sentido final, no está dado desde el poeta, sino en el momento de la recepción. Esto también es un gesto revolucionario, ¿no es cierto? Ya no son poetas que nos dicen qué es lo que sienten con un yo lírico afectado que cuenta unidireccionalmente sus sentimientos. Acá es el lector el que completa los sentidos.